Para mí es un placer, un honor. Muchas gracias, Cristina, por estar hoy con nosotros. Presentar a la doctora Cristina Ramos Cobano. Ella es profesora funcionaria de educación secundaria en el Instituto de Educación Secundaria Alonso Sánchez de Huelva y además es de hace muchos años profesora asociada del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de nuestra universidad. Y a ella le hemos pedido que nos haga el primer ejercicio de contextualización para empezar a intentar entender estos textos, intentar entender esta mujer. Le hemos pedido a Cristina que nos hable del siglo de Nightingale, este siglo XIX lleno de acontecimientos en los que ella seguramente pues ahora nos va a ser capaz de introducirnos. Le vamos a dar a Cristina 30 minutos para que exponga sus ideas, después pasaremos al segundo ponente de esta primera contextualización histórica y después tendremos media hora antes del café para que haya preguntas e intervenciones a un lado y al otro de esta sala híbrida. Muy bien, gracias Cristina por estar con nosotros. Tienes la palabra. Buenos días, en realidad soy yo la que debe agradecer la oportunidad que me brinda el Seminario Anábasis de estar aquí y de contribuir con los pocos o muchos conocimientos que pueda yo aportar sobre el siglo de Florence Nightingale. Eh, a lo largo de esta charla voy a hacer una presentación muy sucinta del mundo en el que vivió Florence. En realidad, no para insistir mucho en su biografía, porque sobradamente será conocida por todos los aquí presentes, virtual y presencialmente, sino para que comprendamos cuáles fueron las fuerzas históricas que modelaron su pensamiento, su profesión, incluso la enfermería moderna, tal y como la conocemos en la actualidad. En otras palabras, quiero aproximarles al mundo que hizo posible la existencia de una Florence Nightingale. Pero nosotros sabemos que Florence fue una mujer excepcional en todos los sentidos, no solo como enfermera, como madre de la enfermería moderna, sino como mujer, en realidad, porque de hecho es uno de los hitos dentro del feminismo británico, el feminismo europeo en general. Y si Florence hubiera nacido en cualquier otra época, probablemente no habría sido la mujer excepcional que conocemos. Habría sido excepcional, pero de otro modo. Porque ella realmente es fruto del mundo en el que nació. Y ese mundo, ese siglo XIX británico, era también el resultado de la combinación de muchas revoluciones. Esas revoluciones no eran del siglo XIX. En realidad, para entender el mundo en el que nació Florence, nos tenemos que retrotraer incluso 200 años. En el siglo XVII se sentaron las bases del pensamiento en el que luego se formaría Florence, con la revolución científica. En el siglo XVII, figuras tan relevantes, sobradamente conocidas como Galileo, Newton, filósofos como Descartes, sentaron las bases de la ciencia moderna. ¿Y qué nos dejaron como legado? Pues saber que la naturaleza se puede medir, por ejemplo, que la realidad puede ordenarse en datos y también que tras hechos aparentemente caóticos en los que antes solamente se veía el designio divino, en realidad hay leyes matemáticas, leyes físicas. Ese pensamiento, naturalmente, tardaría mucho en calar. De hecho, muchos de estos grandes pensadores fueron perseguidos por esas ideas, por las autoridades religiosas, por las autoridades civiles, y serían necesarias muchas décadas y hasta siglos para que esas novedades en el mundo científico calaran. Pero cuando ya nació Florence Nightingale, afortunadamente estos nuevos presupuestos científicos habían calado y la van a moldear a ella. Pero de todas maneras, será necesaria otra revolución ya en el siglo XVIII para que cuaje el entorno intelectual que podrá hacer posible una Florence Nightingale. Y es el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, que conecta perfectamente con ese academicismo platónico del que nos hablaba Juan Diego, con esa ambición de conocerlo todo, con todos y para todos, porque realmente la Ilustración tenía un objetivo muy claro y era garantizar la felicidad individual y la felicidad social. Eso sí, no podemos entender la felicidad que perseguían los ilustrados como la podemos entender hoy desde un punto de vista filosófico, sino lo que se quería era asegurar que todo el mundo contara con las condiciones materiales necesarias para vivir bien, las necesidades básicas cubiertas. Y para eso había una ambición muy clara. Había que arrojar luz sobre donde solamente había oscuridad.
sobre donde solamente primaba la superstición, la tradición religiosa, había que arrojar la luz de la razón. Y era la razón la que lo tenía que esclarecer todo. Y tenían esa misma ambición de compendiar todo el conocimiento. De hecho, intentaron crear una enciclopedia que abarcara todos los saberes del mundo. Inabarcable. Se quedaron a media y aún así la obra, la gran enciclopedia de D'Alembert y Diderot es inmensa. Lo importante de esta lucha por traer la razón como instrumento para conseguir la felicidad por parte de los ilustrados es que lo cuestionaron todo. Todo lo que antes se aceptaba prácticamente sin crítica alguna empezó a cuestionarse. Y eso nos va a conducir a que en el siglo XIX se produjeran cosas que eran impensables siglos antes. Por ejemplo, que se empezara a pensar en una educación laica. Y tenemos, por ejemplo, el propio precedente de Florence Nightingale cuando en 1860 funda una escuela de enfermería laica, algo totalmente inusual, era inaudito, inédito en la historia. Pero también la Ilustración trajo consigo la posibilidad de que hubiera profesiones que se basaban en el método científico. Y algo muy importante también, que se defendiera el derecho de las mujeres a recibir una educación igual que la de los hombres. Por supuesto, no lo lograron de la noche a la mañana. Ese debate sobre los sexos venía extendiéndose desde finales del siglo XV con Christine de Pizan, pero los ilustrados aportaron muchos argumentos para demostrar que en realidad las mujeres tenían las mismas capacidades que los hombres si se les permitía desarrollarlas, si se les daba una educación equiparable a la de los hombres. Aunque eso tardaría en calar, este es el clima intelectual en el que nació Florence Nightingale. Y Florence Nightingale no solamente se nutre de ese ámbito, de ese ambiente intelectual muy, muy, muy elaborado, muy depurado ya. Si eso fue posible en su caso, fue porque pertenecía a una familia privilegiada. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque Florence Nightingale fue una mujer excepcional y como todas las mujeres excepcionales de los siglos XVIII, XIX, si nos vamos atrás en el tiempo también, lo fueron en buena medida porque contaron con las condiciones que les proporcionaban sus familias. Y en ese caso tienen que ser familias excepcionales, privilegiadas, porque precisamente Juan Diego hacía alusión a la exquisita educación que le garantizó su padre. Eso no habría sido posible si habláramos de una mujer de las clases bajas, eso por sentado, porque no habría sabido ni leer ni escribir. Y su familia la habría orientado a cubrir las necesidades básicas de su familia, a convertirse en una buena esposa y en una buena madre. Y probablemente eso habría sido todo. En los estratos más humildes, evidentemente habría tenido que trabajar como campesina, como obrera, pero solamente las mujeres que nacían en un entorno familiar privilegiado como el que ella disfrutó podían desarrollar las capacidades, el potencial que ellas tenían. Y la familia de Florence Nightingale era excepcional. En Reino Unido, en el siglo XIX, ya se había instaurado una sociedad semejante a la actual en el sentido en que se basaba como criterio de diferenciación en la riqueza. Estaban los ricos y estaban los pobres, pero claro, la sociedad británica estaba muy atravesada por ideas, por conceptos que todavía emanaban de la sociedad estamental del periodo anterior, en la que la nobleza era también un criterio de distinción. Florence Nightingale nació en una familia acaudalada y además perteneciente a los estratos más bajos de la nobleza, a gentry. Precisamente eso se percibe perfectamente en el modo en el que nacieron su hermana y ella. Es que sus padres iniciaron una luna de miel que duraría 3 años de viaje de placer por Italia y a lo largo de esos 3 años fueron naciendo sus hijas. Eso condicionó el nombre que se les dio, Francis Parthenope para la hermana mayor en 1819, porque había nacido en Nápoles, ¿no? La antigua Parténope. Y en la propia Florence, porque cuando nació en 1820 su familia había recalado en Florencia. Qué mejor prueba de lo excepcional, de lo privilegiada que era su familia, como lo fue su educación, porque prácticamente ambas hermanas se educaron de la misma manera en el hogar, con una institutriz, porque ninguna otra institución habría cumplido los estándares de nivel intelectual que exigía su padre, ni los estándares o el nivel de elegancia de educación que quería su madre.
Y como dijo antes Juan Diego, esa formación inicial se complementó de una manera bastante atípica en el caso de las mujeres, con estudios de matemáticas, de estadística, de griego, de historia, de gramática. Eso es totalmente excepcional, porque las mujeres en la Inglaterra victoriana, aunque en esa época todavía no es el periodo victoriano propiamente, pero las bases estaban ya sentadas, las mujeres eran educadas para ser ángeles del hogar, para cumplir con su papel de esposa, de madre, solícita, de atender las necesidades religiosas de su familia, pero nunca se les daba esta educación tan elaborada, que en el caso de su hermana tendría una inclinación más literaria y en el caso de Florence más científica, ya por la propia inclinación personal de cada una de ellas. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo esa formación tan completa, tan humanística, tan ilustrada, permitió que Florence desarrollara muchas facetas diferentes. Por ejemplo, que escribiera Aura Cassandra, en la que ella misma subvierte ese papel de ángel del hogar y que teóricamente las mujeres eran abocadas. Y por eso la excepcionalidad también de Florence, porque a día de hoy se la considera un vínculo en el feminismo británico entre Mary Wollstonecraft y Virginia Woolf, por ejemplo. Pero realmente, si Florence Nightingale se acabó convirtiendo en la enfermera que fue y en la madre de la enfermería, en realidad fue porque en su tiempo también coincidió una tercera revolución. Ya hemos hablado de la científica del siglo XVII, de la ilustrada del XVIII. En el propio siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX se fue desarrollando una revolución de otro matiz, de otro componente. Fue la revolución industrial. Y ahí precisamente Inglaterra era pionera, fue la cuna de la industrialización por muchos motivos que la convertían en un lugar único en el siglo XVIII y XIX. Para empezar, su estabilidad política, algo que ninguna otra nación europea tenía. Pero los británicos habían llevado a cabo su propia revolución política en el siglo XVII y eso les había dado una estabilidad que en otros lugares era inviable, sumidos en múltiples guerras. También los británicos habían vivido, habían atravesado una revolución demográfica en buena medida alimentada por la revolución que se estaba produciendo en el campo, la revolución agraria, también un cambio de mentalidad. Los británicos tenían una mentalidad diferente de la de todos los europeos y además contaban con un imperio colonial que les proporcionaba recursos, materias primas inaccesibles para otras potencias y mercados también exclusivos. ¿Ello en qué se tradujo? En lo que se conoce como la primera fase de la industrialización. Se desarrollaron sectores como el textil, como la siderurgia, alimentados con la máquina de vapor. Y eso, por ejemplo, favoreció que se produjera la revolución de los transportes, con el desarrollo del ferrocarril, esta semana tristemente recordado por todos, pero que supuso un avance incuestionable para aspectos económicos, pero también para aspectos mentales, porque conectó puntos para los que las personas apenas tenían cabida mentalmente. El espacio, el horizonte vital del 90% de la población era un radio de 10 kilómetros a la redonda, como mucho. Esa primera etapa de la industrialización se difundiría de manera escalonada por el resto de Europa, también de manera escalonada a lo largo del tiempo, y eso provocó grandes diferencias entre los países europeos en el periodo que vivió Florence Nightingale y tenían diferentes capacidades bélicas, en buena medida por esta diferente industrialización que estaban experimentando. Todo ello en un contexto de extraordinaria rivalidad internacional. Y aquí es donde entra en escena la guerra de Crimea, en la que todos relacionamos automáticamente a Florence Nightingale, porque sería allí donde pondría en práctica muchos de esos principios que luego se han generalizado. Pero ¿cómo fue posible una guerra de Crimea? ¿Y qué pintaba Florence Nightingale en ella? Bueno, esa guerra de Crimea que se extendió de 1853 a 1856 nos habla precisamente de ese contexto de gran rivalidad internacional, en el que las potencias ambicionan expandirse por intereses propiamente geoestratégicos. Y ese era el caso del Imperio ruso en aquel entonces, que ambicionaba expandirse a través del Mediterráneo, pero para ello tenía que atravesar el Mar Negro y los estrechos de Bósforo y Dardanelos.
que estaban en poder del Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía ya 400 años de antigüedad, pero era un enfermo terminal. Y las demás potencias europeas estaban como los herederos al pie del lecho del moribundo, tratando ya de repartirse como buitres a la espera de que falleciera para dividirse los despojos. Y el Imperio ruso no tenía tanta paciencia. Aprovechando una serie de conflictos que se habían desarrollado en Tierra Santa y que estaban precisamente en poder del Imperio Otomano, aprovecharon eso como excusa para intervenir. Y eso desató la guerra, porque a nadie escapaba sus ambiciones imperialistas. Esa voluntad de proteger a los ortodoxos en Jerusalén era una excusa y Francia, Reino Unido lo sabían. Así que estas potencias, unidas al reino de Piamonte-Cerdeña, se unirían, se coaligarían para frenarle los pies al Imperio ruso. Y eso es lo que provocaría la guerra de Crimea. Eso es lo que explica la presencia de los británicos allí y, en este caso, de ese nutrido grupo de enfermeras británicas lideradas por Florence Nightingale que llegarían en el 54. La guerra de Crimea revela una verdad brutal de aquella época, y es que la modernidad había llegado al campo de batalla, pero no había llegado a los hospitales, no había llegado todavía a la atención sanitaria. La guerra de Crimea puede ser considerada la primera guerra moderna. Intervino el ferrocarril, la máquina de vapor, el telégrafo, la fotografía es uno de los conflictos más fotografiados del siglo XIX. Había nuevos modelos de fusiles, pero los niveles de higiene eran ínfimos. La improvisación logística era lo que predominaba y muchísimas muertes se producían no por heridas en el campo de batalla, sino por las infecciones. Así que estábamos hablando de un conflicto moderno gestionado con métodos premodernos. También hay que tener en cuenta que este periodo es un contexto en el que los nacionalismos están en auge y eso provoca conflictividad. Hay naciones, es decir, pueblos, que por sus raíces culturales, su pasado histórico común, sus relaciones socioeconómicas y su deseo de permanecer unidos, hay pueblos que luchan por independizarse del yugo de estados que los tienen unidos, como por ejemplo el Imperio Austríaco o el Imperio Otomano, y luego hay pueblos, hay naciones que están divididos entre diferentes estados y luchan por unirse. Ese es el caso, por ejemplo, de los estados alemanes o de los estados italianos. A principios del siglo XIX, en esa Italia en la que precisamente nació Florence Nightingale, en la que también nació su hermana, el estado que conocemos por Italia estaba fragmentado en 7 unidades estatales. El reino de Lombardía-Véneto, el reino de Piamonte-Cerdeña, los estados pontificios, el reino de Sicilia y los pequeños ducados de Parma, Módena y Toscana. Pero los italianos se consideraban a sí mismos un único pueblo, una única nación. Y eso les había quedado muy claro después de las invasiones napoleónicas y de que el Congreso de Viena en 1815, con ese reparto territorial que hizo para equilibrar el juego de poderes, le diera un trozo de Italia al Imperio Austríaco, ese reino de Lombardía-Véneto. Entonces los italianos desde aquel entonces habían estado luchando ya por independizarse del yugo austríaco y por unirse, pero habían fracasado una vez tras otra, 1820, 1848, hasta que se dieron las circunstancias que permitirían la primera victoria en esa guerra de unificación. La circunstancia fue tan sencilla como que en Francia había subido al trono Napoleón III, se había convertido en emperador imitando el ejemplo de su tío y tenía ambiciones territoriales para recuperar algunas zonas, por ejemplo, la propia Saboya, que pertenecía al reino de Piamonte, Cerdeña. Y Saboya había sido francesa, Niza, la parte de Niza. Entonces, hubo ahí una concomitancia de intereses entre lo que pretendía el imperio francés y los deseos de unificación que en este caso van a impulsar la dinastía de los Saboya en el reino de Piamonte-Cerdeña. Eso va a dar lugar a la guerra de 1859 entre Francia y el reino de Piamonte-Cerdeña contra el imperio austríaco. Y ahí es donde entra en escena Henri Dunant, como sabemos, el que será fundador de la Cruz Roja, que acudió allí, que pintaba un suizo, en mitad de una guerra entre franceses, piamonteses y austríacos. Acudió allí precisamente
inspirado por el ejemplo que Florence Nightingale había sentado en la guerra de Crimea. Y cuando llegó allí, se encontró con que la batalla de Solferino fue una de las más sangrientas de las que se recuerdan del siglo XIX, porque se enfrentaron unos 200.000 soldados y en una sola jornada, el día de San Juan, el 24 de junio de 1859, 40.000 soldados quedaron abandonados a su suerte en el campo de batalla, heridos de muerte o no, pero abandonados porque la improvisación logística de la que les hablaba antes también imperaba en aquel campo de batalla. Y a Guidonan se le abrieron las carnes, como se suele decir, al ver aquel espectáculo dantesco. Y precisamente aquello sería lo que lo impulsaría, siguiendo el modelo de Florence Nightingale, a demandar un cambio. Así podemos decir que del caos de Crimea y del infierno de Solferino surgirá algo nuevo, que es la idea de que la guerra tenía que humanizarse. Eso dará pie a que se celebre la primera convención de Ginebra y que allí se acuerde la creación de una agencia de ayuda permanente para ayuda humanitaria en tiempos de guerra, la Cruz Roja, de la que todos estamos al tanto. También sentó las bases del derecho internacional humanitario. Por supuesto, quedaba muchísimo por hacer. El siglo XIX que quedaba por delante, prácticamente ese tercio final que quedaba ya por delante, es especialmente duro, sangriento. ¿Por qué? Porque gracias a esa industrialización en la que todas las potencias europeas se han lanzado, todos ellos están inmersos en una carrera armamentística, en una carrera por competir para hacerse con territorios de África, de Asia. Se enfrentan entre sí en territorios coloniales, pero también en Europa. La unificación alemana garantizó algunos años de estabilidad porque Otto von Bismarck, que el gran canciller que favoreció esa unificación, se aseguró durante 20 años de que no estallara ninguna guerra porque a Alemania no le convenía, porque Alemania necesitaba, ahora que se había unificado, industrializarse y ponerse a la par de los demás países europeos. Y le interesaba que hubiera paz. Y se lo aseguró mediante un juego de alianzas secretas totalmente incompatibles entre sí, que saltaron en mil pedazos en diferentes ocasiones, pero gracias a su habilidad las retejió de nuevo, las construyó, hasta que el trono alemán fue ocupado por Guillermo II Hohenzollern y su espíritu belicista, su convicción absoluta de que Alemania lo podría todo, de que podía convertirse en la primera potencia mundial, de hecho, ya era la segunda potencia a nivel industrial. Reino Unido, que en los tiempos en los que nació Florence Nightingale era la primera potencia, había quedado relegada en una tercera posición, porque Estados Unidos había dado el gran salto al otro lado del Océano Atlántico y se había convertido en la primera potencia mundial. Pero es que en Europa, en apenas 20 años de existencia como unidad nacional, Alemania le había dado el adelantón, porque había llevado a cabo no solo esa primera industrialización, sino en paralelo las dos, la primera y la segunda industrialización. Alemania era una potencia insuperable. Bueno, pues esa condición de potencia fundamental en Europa traicionó al propio Kaiser Guillermo II. Se sintió tan seguro que no dudó en dejar a un lado esa política de pacificación de Otto von Bismarck para provocar tensiones, para asegurarse pedazos en el reparto colonial de África, para provocar fricciones con Francia, con Reino Unido, con el Imperio Austríaco. Y eso, lamentablemente, sabemos cómo acabó. Acabó desembocando en el estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Aún así, eso no desdice, no reduce un ápice la importancia que tiene lo que lograron la labor pionera de Florence Nightingale y de Henri Dunant, basándose en su ejemplo con la Convención de Ginebra. Todo lo contrario. Está claro que el siglo XIX, el siglo de Nightingale, con ese periodo victoriano y luego eduardiano hasta su muerte en 1910, es muy complejo, mucho más complejo de lo que yo he podido aquí buenamente esbozar. Solamente espero que estos pequeños apuntes nos permitan entender mejor cómo fue posible una Florence Nightingale, que quizá en otra época no habría sido como fue. Y es que en su siglo, en el siglo de Nightingale, Europa vio morir a miles por falta de organización y vio nacer un nuevo modelo de cuidado
del que Florence Nightingale fue en buena medida responsable. Florence Nightingale está claro que no creó ese mundo, pero ella sí fue la respuesta a sus fallos y la síntesis de sus posibilidades. Muchas gracias.